La Epístola a los Colonenses. Una introducción al contexto y propósito. La Carta a los Colonenses, una de las epístolas prisioneras del apóstol Pablo, representa un documento crucial en el desarrollo del pensamiento teológico cristiano primitivo. Escrita probablemente entre los años 60 y 62 después de Cristo durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, esta carta surge en un contexto histórico y cultural particularmente significativo para la iglesia primitiva. La ciudad de Colosas, situada en el valle del Licio, en la región de Frigia, actual Turquía, era un centro cosmopolita donde convergían diversas influencias culturales, filosóficas y religiosas. Aunque Pablo nunca había visitado personalmente Colosas, como lo menciona en Colosenses 2:1, la iglesia local había sido fundada probablemente por Epafras, un colaborador cercano del apóstol que había llegado a ser siervo de Cristo Jesús bajo su ministerio, Colosenses 1:7. La comunidad colosense enfrentaba desafíos únicos derivados de su entorno multicultural, donde el sincretismo religioso y las filosofías populares amenazaban con distorsionar el mensaje evangélico puro. El propósito fundamental de la carta es combatir las falsas enseñanzas que estaban infiltrándose en la iglesia colosense. Estas herejías, aunque no detalladas completamente en la epístola, parecen haber combinado elementos del judaísmo legalista, el ascetismo extremo y ciertas prácticas místicas paganas locales. El énfasis excesivo en reglas alimentarias, festividades religiosas y prácticas ascéticas sugiere una mezcla de legalismo judío con elementos de la sabiduría griega popular y posiblemente algunas creencias gnósticas incipientes. Pablo aborda estos desafíos presentando una visión expansiva y coherente de la supremacía absoluta de Cristo sobre toda creación visible e invisible. Este enfoque teológico busca establecer una base sólida para la fe cristiana que pueda resistir tanto las presiones del judaísmo como las seducciones de la filosofía pagana. La estructura argumentativa de la carta revela una progresión lógica desde la declaración de la supremacía de Cristo hasta sus implicaciones prácticas para la vida cristiana diaria. El contexto histórico también incluye la situación de la Iglesia dentro del Imperio Romano, donde el cristianismo estaba comenzando a distinguirse claramente del judaísmo tradicional. Este momento crucial requería una definición precisa de la identidad cristiana que pudiera mantener la integridad doctrinal mientras se relacionaba efectivamente con el mundo circundante. La carta a los colonenses proporciona precisamente este marco teológico y práctico para la fe cristiana incipiente. En términos literarios, la epístola combina elementos característicos de la correspondencia helenística con formas de expresión semítica, reflejando la formación tanto judía como griega de Pablo. La estructura típica de saludo, acción de gracias, cuerpo principal y conclusión se ve enriquecida por himnos cristológicos, particularmente en Colonenses 1:16 a 20, y exhortaciones éticas que conectan directamente la teología con la práctica. El destinatario principal de la carta no es solo la iglesia de Colosas, sino todas las comunidades cristianas de la región, como se evidencia en la instrucción final de compartir la carta con la iglesia de la Odisea, Colonenses 4:16. Esta intención más amplia refuerza la importancia universal de los temas tratados en la epístola, más allá de las circunstancias específicas de Colosas. La supremacía de Cristo, fundamento de la fe cristiana. En el corazón de la carta a los colonenses se encuentra una de las declaraciones más majestuosas y fundamentales sobre la naturaleza y el papel de Jesucristo en toda la creación. En Colonenses 1:15 a 20, Pablo presenta un himno cristológico que establece la posición absoluta de Cristo como creador, sustentador y redentor de todo lo que existe. Esta exposición teológica no es simplemente una declaración abstracta, sino la respuesta directa a las falsas enseñanzas que amenazaban la pureza de la fe en Colosas. Jesús es presentado primero como imagen del Dios invisible, estableciendo su relación única con el Padre. Esta afirmación va más allá de cualquier concepto filosófico o religioso contemporáneo sobre mediadores divinos, afirmando que Cristo no solo refleja a Dios, sino que es la manifestación plena y perfecta de la divinidad. Como primogénito de toda creación, Cristo no es parte de la creación, sino que tiene preeminencia sobre ella, siendo el agente activo en toda la obra creativa. La declaración, por medio de él fueron creadas todas las cosas, subraya la participación activa de Cristo en cada aspecto de la creación, tanto visible como invisible.
Esta afirmación desafía directamente cualquier intento de colocar a Cristo como una deidad menor o un intermediario creado, como sugerían algunos sistemas gnósticos. Además, la enumeración de tronos, señoríos, principados y potestades establece la supremacía de Cristo sobre todas las jerarquías espirituales, respondiendo así a las enseñanzas que atribuían poder especial a diversos seres celestiales. La afirmación más revolucionaria aparece en «Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten». Esta declaración doble resuelve dos problemas críticos. Primero, establece la eternidad de Cristo rechazando cualquier noción de su creación. Segundo, afirma su función continua como sostenedor activo de toda la creación. No hay nada que exista independientemente de Cristo, ni siquiera por un momento. El himno continúa desarrollando la obra redentora de Cristo, estableciendo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta metáfora corporal no solo describe la relación de Cristo con su pueblo, sino que también establece su autoridad absoluta sobre la comunidad de fe. La declaración de que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, conecta la obra creativa con la obra redentora, mostrando que la resurrección de Cristo inaugura una nueva creación. La culminación del himno en Colonenses 1:20 presenta la reconciliación universal a través de la sangre de la cruz como el propósito central de la encarnación. Esta reconciliación abarca todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, estableciendo que la obra de Cristo tiene implicaciones cósmicas, además de personales. Esta declaración desafía cualquier sistema que limite la suficiencia de Cristo o que añada requisitos adicionales para la salvación. La presentación de Cristo como plenitud de la deidad, Colonenses 2:9, refuerza aún más su naturaleza divina completa. Este concepto no deja espacio para interpretaciones que reduzcan la divinidad de Cristo o que lo presenten como un ser intermedio entre Dios y la humanidad. La insistencia en que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad sirve como antídoto contra las enseñanzas que buscaban complementar la obra de Cristo con otras prácticas o experiencias espirituales. La suficiencia de Cristo se manifiesta particularmente en su capacidad para perdonar pecados, Colonenses 1:14, y dar paz, Colonenses 1:20. Estas funciones no son delegadas ni compartidas con otros mediadores, estableciendo que la relación entre Dios y la humanidad pasa exclusivamente por Cristo. Esta afirmación tiene importantes implicaciones prácticas, pues elimina la necesidad de buscar intermediarios adicionales o participar en rituales especiales para obtener favor divino. El énfasis en la obra completa de Cristo también se refleja en advertencias contra filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Colonenses 2:8. Pablo advierte específicamente contra sistemas que añaden condiciones adicionales a la salvación, como la circuncisión, observancia de días especiales o prácticas ascéticas rigurosas. Estas prácticas, aunque puedan parecer impresionantes desde un punto de vista humano, en realidad socavan la suficiencia de Cristo y su obra redentora completa. La relación entre la obra creativa y redentora de Cristo se enfatiza repetidamente, mostrando que la misma persona que creó todas las cosas también es quien las restaura a través de su muerte y resurrección. Esta conexión entre creación y redención establece que la solución divina al problema del pecado no es un plan alternativo, sino la consumación del propósito original de Dios para su creación. La presentación de Cristo en Colonenses establece un marco teológico que permite a la Iglesia comprender su posición en el cosmos y su relación con Dios. Al afirmar la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, Pablo proporciona a los creyentes una base sólida para resistir tanto las presiones del judaísmo legalista como las seducciones de la filosofía pagana. Esta comprensión de Cristo no es meramente teórica, sino que tiene profundas implicaciones prácticas para la vida diaria de los creyentes. La nueva vida en Cristo, transformación y renovación espiritual. La carta a los colonenses no se limita a presentar verdades teológicas abstractas sobre la supremacía de Cristo, sino que desarrolla extensamente cómo estas realidades transforman radicalmente la vida cotidiana de los creyentes. En Colonenses 3, 1:17, Pablo describe un proceso de renovación espiritual que afecta cada aspecto de la existencia cristiana, desde las motivaciones más profundas hasta las acciones más superficiales. El fundamento de esta nueva vida
se encuentra en la posición espiritual de los creyentes resucitados con Cristo. Colosenses 3:1. Esta realidad no es simplemente una esperanza futura, sino una condición presente que debe guiar la perspectiva y conducta diaria. La exhortación a buscar las cosas de arriba y a poner la mente en las cosas de arriba establece una nueva orientación para la vida cristiana que contrasta radicalmente con las preocupaciones terrenales y materiales que dominaban la existencia anterior. La transformación comienza con un proceso de despojamiento de las prácticas y actitudes del viejo hombre. Colosenses 3 a 5-9 enumera específicamente conductas que deben ser eliminadas: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, el mal deseo y la avaricia, que es idolatría. Estos comportamientos no son simplemente errores morales, sino evidencias de una mentalidad que debe ser completamente renovada. La lista incluye tanto acciones específicas como disposiciones internas, mostrando que la transformación debe penetrar más allá del comportamiento externo. Paralelamente al despojamiento del viejo hombre, Pablo presenta un proceso de revestimiento del nuevo hombre. Colosenses 3:10-14. Este nuevo carácter se manifiesta en cualidades específicas: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y especialmente el amor, que es el vínculo perfecto. Estas virtudes no son simplemente recomendaciones éticas, sino evidencias de la nueva naturaleza que los creyentes han recibido en Cristo. La renovación espiritual, descrita por Pablo, tiene una dimensión comunitaria crucial. La unidad en Cristo trasciende divisiones sociales, étnicas y culturales, como se enfatiza en Colosenses 3:11. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta declaración tiene profundas implicaciones para la vida de la iglesia primitiva, donde diferencias sociales y culturales, yamcial, podían crear divisiones significativas. La renovación espiritual también afecta las relaciones más básicas de la vida diaria. En Colosenses 3:18 a 4:1, Pablo presenta instrucciones específicas para varios roles familiares y sociales: esposas y esposos, hijos y padres, siervos y amos. Estas instrucciones no perpetúan simplemente las estructuras sociales existentes, sino que las transforman desde adentro mediante la aplicación de principios cristianos. Por ejemplo, la exhortación a los maridos de amar a vuestras mujeres y a los amos de recordar que tienen un Señor en los cielos introduce dinámicas completamente nuevas en estas relaciones. La vida espiritual renovada se manifiesta particularmente en la oración y la gratitud. Colosenses 4:2 enfatiza la importancia de perseverar en la oración, manteniendo vivo el espíritu de gratitud. Esta práctica no es simplemente un deber religioso adicional, sino una expresión natural de la nueva relación con Dios, establecida en Cristo. La gratitud constante, dando gracias por todo, refleja una profunda transformación en la manera de percibir las circunstancias de la vida. La palabra de Cristo debe tener una posición central en esta nueva vida, habitando ricamente en los creyentes. C. Colosenses 3:16, esto se manifiesta no solo en la enseñanza y la admonición mutua, sino también en la adoración y la música congregacional, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La presencia activa de la palabra de Cristo en la comunidad garantiza que la renovación espiritual sea continuamente alimentada y sostenida. La transformación espiritual también afecta la forma en que los creyentes interactúan con el mundo exterior. Colosenses 4 a 5-6 exhorta a los cristianos a andar sabiamente para con los que están fuera, utilizando palabras siempre con gracia. Esta instrucción muestra que la renovación espiritual no lleva al aislamiento del mundo, sino a un compromiso más efectivo y atractivo con la sociedad circundante. El proceso de renovación descrito por Pablo no es instantáneo ni automático, sino que requiere cooperación activa de parte de los creyentes. Las exhortaciones repetidas a poner y despojar indican que la transformación espiritual involucra una elección consciente y continua. Sin embargo, esta responsabilidad humana no contradice la obra soberana de Dios en la transformación. Como se evidencia en la referencia a la renovación del conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. La renovación espiritual también tiene dimensiones escatológicas importantes.
Aunque los creyentes ya experimentan la nueva vida en Cristo, esta transformación apunta hacia la consumación final cuando todo lo que tienen de vida y de doctrina será plenamente realizado. Colosenses 2:23. Esta tensión entre el ya y el todavía no proporciona una perspectiva equilibrada que motiva tanto la santificación presente como la esperanza futura. La vida cristiana práctica, comunidad y conducta. La carta a los colonenses dedica considerables pasajes a las implicaciones prácticas de la fe cristiana en la vida diaria, estableciendo un marco integral para la conducta cristiana, tanto en ámbito personal como comunitario. En Colonenses 3:18 a 4:1, Pablo proporciona instrucciones específicas para varias relaciones fundamentales, demostrando cómo la nueva vida en Cristo transforma las estructuras sociales existentes sin necesariamente destruirlas. La estructura familiar recibe atención prioritaria, comenzando con la relación matrimonial. La exhortación a las esposas de someterse a sus propios maridos como conviene en el Señor, Colonenses 3:18, debe entenderse en el contexto de la cultura patriarcal del primer siglo. Sin embargo, la contraparte dirigida a los maridos, amad a vuestras mujeres, Colonenses 3:19, introduce una dinámica revolucionaria que sobrepasa las expectativas culturales de la época. Este mandato de amor incondicional establece una nueva base para la relación matrimonial que transforma radicalmente la estructura jerárquica tradicional. La relación entre padres e hijos también se aborda específicamente. Mientras que los hijos son exhortados a obedecer a sus padres en todo, Colonenses 3:20, los padres reciben la advertencia de no exasperar a vuestros hijos. Colonenses 3:21. Esta reciprocidad en las responsabilidades familiares refleja una sensibilidad hacia el bienestar emocional y espiritual de los miembros más jóvenes de la familia que era poco común en la cultura antigua. Las relaciones laborales, particularmente la institución de la esclavitud, también reciben atención específica. Pablo exhorta a los siervos a obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Colonenses 3:22. Pero igualmente enfatiza que deben trabajar como para el Señor y no para los hombres. Colonenses 3:23. Esta perspectiva transforma la naturaleza de la servidumbre, introduciendo un elemento de dignidad y propósito trascendental en el trabajo. Los amos, por su parte, reciben la instrucción de dar a vuestros siervos lo que es justo y equitativo. Colonenses 4:1, recordándoles que tienen un Señor en los cielos ante quien deben rendir cuentas. El uso del tiempo y las oportunidades también constituye un tema importante en las exhortaciones prácticas. Colonenses 4 a 5 insta a los creyentes a comportarse con sabiduría para con los que están fuera, aprovechando bien el tiempo. Esta instrucción sugiere que los cristianos deben ser intencionales en sus interacciones con el mundo no cristiano, buscando oportunidades para testimoniar de su fe de manera efectiva y atractiva. El discurso y la comunicación reciben atención particular, especialmente en Colonenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esta exhortación no solo concierne a la cortesía básica, sino a la capacidad de comunicar la verdad cristiana de manera que sea atractiva y convincente para quienes todavía no han aceptado el Evangelio. El concepto de respuesta sugiere que los creyentes deben estar preparados para defender su fe de manera inteligente y respetuosa. La hospitalidad y las relaciones interpersonales dentro de la comunidad cristiana también se destacan como aspectos cruciales de la vida práctica. Aunque no tratado extensamente en Colonenses, la referencia a la casa de Filemón como lugar de reunión, Colonenses 4:17, sugiere la importancia de la hospitalidad en la vida de la iglesia primitiva. Las salutaciones finales, que incluyen referencias a varios colaboradores y compañeros de ministerio, ilustran la naturaleza comunitaria de la vida cristiana. La disciplina espiritual también emerge como un tema importante, particularmente en la exhortación a perseverar en la oración. Colonenses 4:2. Esta práctica no debe ser vista como un deber religioso formal, sino como una expresión vital de la relación personal con Dios. La conexión entre oración y vigilancia sugiere que la vida cristiana requiere tanto dependencia divina como alerta espiritual. La administración de los recursos y la generosidad ocupan un lugar destacado en la ética práctica de Colonenses. Aunque no tratado explícitamente en términos financieros, la exhortación general a hacer todo, sea palabra o sea obra, de todo corazón, Colonenses 3:23, implica un enfoque responsable y generoso hacia los recursos materiales. La gratitud constante, dar gracias por todo,
También influye en la percepción y uso de los bienes materiales. El testimonio público de los creyentes recibe atención particular, especialmente en cuanto a su impacto en la misión evangelística. Las instrucciones sobre cómo hablar con los que están fuera sugieren que la conducta cristiana no debe ser simplemente un asunto privado, sino que tiene implicaciones evangelísticas importantes. La vida ejemplar de los creyentes debe respaldar y confirmar su mensaje verbal. La unidad y la armonía dentro de la comunidad cristiana emergen como valores fundamentales. La exhortación a soportaros unos a otros y a perdonaros unos a otros, Colosenses 3:13, establece la base para relaciones saludables dentro de la iglesia. La metáfora del vínculo perfecto del amor, Colosenses 3:13-14, ilustra cómo el amor mutuo mantiene unida a la comunidad cristiana frente a diversas tensiones y diferencias. El ministerio apostólico, proclamación y suficiencia del Evangelio. La carta a los colonenses ofrece una visión profunda del ministerio apostólico de Pablo y su equipo, revelando tanto la metodología como los principios fundamentales que guían su labor misionera. En Colonenses 1:24 a 29, Pablo presenta una declaración programática de su ministerio que combina aspectos teológicos, espirituales y prácticos, estableciendo un modelo duradero para el servicio cristiano. La declaración inicial de Pablo acerca de llenar lo que falta a las aflicciones de Cristo, Colonenses 1:24, no sugiere ninguna insuficiencia en la obra expiatoria de Cristo, sino más bien el privilegio de participar en los sufrimientos inherentes a la proclamación del Evangelio. Esta perspectiva transforma el sufrimiento misionero de obstáculo en oportunidad, viéndolo como parte integral de la extensión del reino de Dios. La afirmación de que esto se hace por su cuerpo, que es la Iglesia, subraya la naturaleza comunitaria del ministerio apostólico. El rol de Pablo como ministro, diácono, según la economía divina, Colonenses 1:25, establece que su ministerio no es de su propia iniciativa, sino una asignación específica dentro del plan soberano de Dios. Esta administración incluye tanto la proclamación a los gentiles como la maduración de los creyentes, para perfeccionar a los santos. La declaración de que ha sido constituido para este propósito enfatiza la naturaleza divina del llamamiento apostólico. El contenido central del ministerio apostólico se encuentra en el misterio que había estado oculto desde los siglos. Colonenses 1:26. La inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios en pie de igualdad con los judíos. Este misterio no es algo esotérico o secreto, sino una verdad revelada plenamente en Cristo y ahora proclamada abiertamente. La frase Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colonenses 1:27, encapsula la esencia de esta revelación, la presencia transformadora de Cristo en todos los creyentes, sin distinción étnica o social. El método ministerial de Pablo se centra en la predicación acompañada de toda sabiduría, Colonenses 1:28. Este enfoque no se limita a la simple transmisión de información, sino que busca la transformación completa del creyente. Advertir a cada hombre y enseñar a cada hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta triple mención de cada hombre subraya la universalidad del mensaje y la responsabilidad pastoral hacia todos los creyentes. El versículo Colonenses 1:29 revela la dinámica espiritual del ministerio apostólico. Para esto también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta declaración combina esfuerzo humano y poder divino, mostrando que el éxito ministerial depende tanto del trabajo diligente como de la energía sobrenatural de Cristo. La palabra trabajo, copiao, sugiere un esfuerzo exhaustivo, mientras que luchar, agonizomai, indica una intensa contienda espiritual. El equipo ministerial de Pablo también juega un papel crucial en la extensión del Evangelio. Figuras como Tíquico, Colonenses 4:7-9, Onésimo, Colonenses 4:9, Aristarco, Colonenses 4:10, Marcos, Colonenses 4:10, Bernabé, Colonenses 4:10, Jesús llamado justo, Colonenses 4:11, y Lucas, Colonenses 4:14, representan diferentes facetas del ministerio apostólico. Cada uno contribuye según sus dones y circunstancias particulares.
ilustrando el principio de diversidad funcional dentro de la unidad del propósito evangelístico. La suficiencia del Evangelio como mensaje se enfatiza repetidamente a lo largo de la carta. En Colonenses 2.2, Pablo expresa su deseo de que los colonenses alcancen todo el tesoro de la sabiduría y del conocimiento en Cristo, rechazando cualquier suplemento o adición al Evangelio. Esta suficiencia se manifiesta tanto en la salvación personal como en la transformación comunitaria, mostrando que el Evangelio contiene todo lo necesario para la vida cristiana completa. El ministerio apostólico también incluye la defensa activa de la verdad contra las falsas enseñanzas. Colonenses 2 a 4 advierte específicamente contra persuasión en contrario que podría engañar a los creyentes. Esta función protectora del ministerio apostólico asegura que la pureza del Evangelio se mantenga intacta mientras se expande geográficamente. La colaboración estratégica entre líderes ministeriales se evidencia en las conexiones entre Colonenses, Efesios, Filipenses y Filemón. La instrucción de compartir la carta con la iglesia de la Odisea, Colonenses 4:16, y leer la carta procedente de la Odisea demuestra una red ministerial coordinada que facilita la difusión y consolidación del mensaje apostólico. El ministerio apostólico también se caracteriza por su enfoque pastoral personalizado. Las múltiples referencias a individuos y sus situaciones particulares muestran que el ministerio no es impersonal, sino que toma en cuenta las necesidades específicas de personas concretas dentro del contexto mayor de la proclamación del Evangelio. Conclusión. La relevancia permanente de Colonenses. La Carta a los Colonenses emerge como un documento teológico de importancia capital que trasciende su contexto histórico inicial para ofrecer principios perennes que continúan moldeando la fe y práctica cristianas. Su relevancia perdurable se manifiesta en tres áreas fundamentales: la clarificación de la cosmovisión cristiana, la provisión de una base doctrinal sólida para la vida cristiana y el establecimiento de un marco ético integral para la comunidad de fe. Primero, Colonenses presenta una cosmovisión cristiana comprensiva que sitúa a Cristo en el centro de toda la realidad. La declaración de la supremacía absoluta de Cristo sobre toda creación visible e invisible, Colonenses 1:16 a 20, proporciona una respuesta definitiva a cualquier tentativa de relativizar o subordinar la posición de Cristo. Esta cosmovisión teocéntrica permanece crucial en un mundo contemporáneo donde múltiples narrativas compiten por nuestra lealtad y atención. La afirmación de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colonenses 2:9, sigue siendo la piedra angular de la ortodoxia cristiana, protegiendo contra tanto el minimalismo teológico como el maximalismo religioso. Segundo, la carta establece una base doctrinal robusta para la vida cristiana, que resiste tanto la superficialidad religiosa como el legalismo opresivo. La suficiencia del Evangelio para la salvación y la vida cristiana, Colonenses 2:10 a 15, libera a los creyentes de la necesidad de buscar experiencias espirituales adicionales o cumplir requisitos extrabíblicos para obtener favor divino. Esta seguridad teológica se traduce directamente en libertad espiritual. Los creyentes pueden vivir confiadamente en su posición en Cristo sin temor a perder su salvación o caer en desgracia. Tercero, Colonenses ofrece un marco ético integral que conecta las verdades teológicas con la conducta diaria. La exhortación a buscar las cosas de arriba, Colonenses 3:1, no es simplemente un ideal piadoso, sino una transformación práctica que afecta todas las relaciones y responsabilidades humanas. Desde las relaciones familiares hasta las interacciones laborales, desde el uso del tiempo hasta la administración de recursos, la Carta provee principios específicos que guían la vida cristiana en el mundo contemporáneo. La relevancia de Colonenses también se evidencia en su tratamiento de temas como la identidad cristiana, la unidad en la diversidad y la relación entre la fe y la cultura. La declaración de que Cristo es el todo y en todos, Colonenses 3:11, desafía las divisiones raciales, étnicas y socioeconómicas que continúan fragmentando nuestras sociedades. La integración de elementos culturales válidos con la verdad cristiana, como se ve en el uso de himnos y formas literarias contemporáneas, modela cómo la fe puede interactuar creativamente con el contexto cultural sin comprometer su esencia. Los desafíos específicos que enfrentaban los colonenses, la mezcla de filosofías populares, prácticas religiosas sincréticas y legalismo religioso, encuentran paralelos sorprendentes en nuestra era postmoderna. Las advertencias contra filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, Colonenses 2:8,
resultan particularmente pertinentes en un tiempo donde el pluralismo religioso y la relatividad moral predominan. La insistencia en la suficiencia de Cristo y la veracidad objetiva de la revelación bíblica proporciona una base firme para la fe cristiana en un contexto de creciente secularización. Finalmente, la Carta de los Colonenses modela cómo la verdad teológica debe traducirse en transformación personal y comunitaria. La progresión desde la declaración de la supremacía de Cristo hasta sus implicaciones prácticas para la vida diaria demuestra que la ortodoxia genuina siempre produce ortopraxis. Esta integración de doctrina y práctica permanece como un desafío y una inspiración para la Iglesia contemporánea, recordándonos que la fe cristiana no es simplemente un conjunto de creencias, sino una manera de vivir que afecta cada aspecto de nuestra existencia. En un mundo que constantemente redefine la verdad y cuestiona la relevancia de la fe cristiana, Colonenses ofrece una visión convincente de la suficiencia de Cristo y la transformación que produce en aquellos que lo reconocen como Señor Supremo. Su mensaje sigue siendo tan vital hoy como lo fue en el primer siglo, proporcionando una base sólida para la fe, la conducta y la misión de la Iglesia en cada generación.